Nacional, Pablo Carro, desde la ciudad de Córdoba. Buenos días, Pablo, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenos días. Recta final, ya entramos en las últimas horas. A partir del viernes comienza ya lo que es la veda. El jueves sería el cierre de campañas. ¿Cómo lo ven y cómo están manejando toda esta situación? Porque, hay un montón de números que están dando vueltas y ¿cuál es el panorama que tiene hoy el Frente de Todos en Córdoba? Bueno, contento con la campaña, una campaña típica completamente, ¿no? Por el distanciamiento, porque no se pueden hacer actos masivos, que es propio de nuestra fuerza política, todos los actos más bien medidos, cuidados, simbólicos, y entonces es difícil también tener un termómetro de lo que pueda ocurrir en las elecciones. Nosotros contentos porque hemos hecho un gran trabajo, hemos presentado una lista muy potente, el Frente de Todos se parece más al Frente de Todos nacional, con fuerte presencia del peronismo, de dirigentes del peronismo en la lista. Así que contentos, con mucha expectativa en lo que pueda pasar el domingo, pero la verdad sin, sin ninguna aproximación de encuestas ni nada por el estilo. Ya veremos, creo que la PASO va a ser una gran encuesta nacional. Pablo, lo que se está hablando y lo que las mismas encuestas dicen, de que hay muy poco interés hasta ahora. No sabemos qué es lo que puede llegar a pasar en estos últimos días que van a ser claves, porque cada partido va a poner toda la carne en el asador para que se defina a favor de cada uno. Pensando de que vos habías hecho el 9%, ¿te acordás? Se está hablando de la posibilidad de llegar al 13 o 14%, lo que sería una gran elección dentro de todo. Sí, nosotros hace 4 años, como decías vos, 9-7, estuvimos ahí casi llegando a los 10 puntos. Obviamente esperamos hacer una mucha mejor elección que esa, pero es difícil de saber qué es lo que pueda ocurrir. Me parece que va a haber una baja participación en la PASO, todavía estamos recién saliendo, con las 2 vacunas, de a poquito también se reactiva la economía. Me parece que la ultraderecha ha hecho mucho daño en estas elecciones, ha habido escaso o nulo debate político y eso también aleja a la gente de las discusiones, ¿no? Porque si lo que está discutiendo es si una foto acá o allá, o si se garcha o no se garcha, o cosas por el estilo que realmente tienen escaso nivel político, ¿no? Ha habido muy poca discusión y yo creo que la gente se entusiasma cuando vos podés poner en debate las ideas sobre a dónde vamos, cómo vamos a salir de la situación en la que estamos, cómo vamos a lograr crecer. No te olvides que los 4 años de Macri hicieron mucho desastre en el país, pero la pandemia los profundizó. En el 2020, los ricos en todo el mundo, ¿no? Los ricos se hicieron más ricos, los pobres más pobres. Hoy empezamos a salir, se empieza a reactivar la economía, estamos con nuestro objetivo de que los salarios le ganen a la inflación para que el salario empiece a recuperar terreno perdido. Esto no solo tiene que ver con mejorar la situación de los trabajadores y las trabajadoras, sino también tiene un objetivo de reactivación económica, porque sabemos que los laburantes ponen todo lo que ganan en el consumo y eso ayuda a reactivar la economía. Yo supongo que en esta elección, como ha ocurrido en otras provincias, va a caer el número de votantes, pero me parece que para la elección general de noviembre vamos a recuperar los números porque la Argentina tiene una enorme tradición democrática y nos distanciemos más o menos, la gente va a votar porque sabe que su voto vale. Pablo, bueno, llegan con las vacunas que llegan ahora, vamos a superar los 57 millones, las 57 millones de dosis, o sea, somos el 19º país que más ha vacunado en el mundo. Obra pública
sigue habiendo, se ayudó muchísimo a la provincia de Córdoba, como no se había ayudado nunca, a esto te lo reconocen algunos candidatos de Cambiemos o de la interna esta que va a tener Cambiemos, pero la gente sigue sin saber bien sobre el Procrear, sobre toda la ayuda que llegó a Córdoba. ¿Dónde está el problema? El problema está en los medios, en los grandes medios. Y el problema está también en la comunicación, me parece. El problema está en los grandes medios y también en el discurso del gobierno provincial. Porque, Sí. a ver, que creo yo que son los que debieran hacer el primer reconocimiento. Alberto estuvo de campaña aquí en el 2019 y dijo que iba a dar vuelta la página de los desencuentros entre nación y provincia. Y podemos decir y mirar a los votantes, a los cordobeses y a las cordobesas a la cara, que cumplió. Y esto es algo que debiera reconocer el gobierno provincial. Porque si uno analiza las partidas presupuestarias, la provincia de Córdoba está en un lugar de privilegio por encima de la media. Viene en general provincia de Buenos Aires, que por su tamaño es lógico que lleve la mayor parte del presupuesto, pero después tenemos mejores números que Santa Fe o Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que son dos distritos que por su cantidad de habitantes se parecen a nuestra provincia. Vos podés agarrar los números del IFE, del Repro, de la tarjeta alimentar, de los créditos Procrear, de las becas Progresar, de los créditos a tasa cero o al 24%, y en todos los casos la partida presupuestaria de Córdoba está por encima de la media. Si además pensamos que volvió a asistir con los subsidios al transporte, a pesar de que el gobernador Schiaretti firmó con Macri que iban a desaparecer los subsidios, cuando fue necesario, el gobierno nacional allí estuvo de nuevo. Y ni hablar en la caja de jubilaciones, ¿no? 21.000 millones. Este año va a dar superávit la caja de jubilaciones gracias al aporte que vino de Nación. Pero además lo podemos ver en la política sanitaria, ¿no? Córdoba fue una de esas provincias que se alineó con el discurso de Larreta, de abrir las escuelas y de permitir mayor circulación en los momentos más difíciles. Los números de Córdoba fueron los más duros del país, y si no hubo en Córdoba muertos por COVID en la calle, fue gracias a la asistencia del gobierno nacional. No nos olvidemos que el gobierno nacional puso 5 hospitales modulares en Córdoba y se están haciendo otros 4 más, y asistió con las vacunas en el momento más complejo, y la visita de ministros a Córdoba no tiene precedentes. En todos los casos, el ministro Rossi, para reactivar la industria de la defensa, tan importante con fabricaciones militares, o con FADEA, que además permite reactivar la economía de autopartes, porque así lo dinamiza esa industria. Se han vuelto a hacer inversiones muy importantes en Córdoba, ni hablar de todo lo que se llama industria del conocimiento, o el tema biocombustibles. El gobierno nacional ha estado atento a las demandas de los empresarios en Córdoba y a las necesidades de Córdoba. Entonces, ahí es el primer responsable para mí es el propio gobierno provincial, que está haciendo muchas obras sin decir que esas obras vienen con financiamiento del gobierno nacional. Después eso tiene un fuerte acompañamiento de los medios concentrados que hace que esas noticias no se sepan, y probablemente allí también haya alguna debilidad en la propia comunicación de nuestro gobierno, porque la verdad es que se ha hecho muchísimo y se sabe poco, ¿no? La gente de a pie sabe muy poco. Pablo, yo apelo a la memoria, ¿no? Córdoba tiene el triste récord, este gobierno, de haber colapsado el sistema sanitario, que es uno de los mejores de Sudamérica, si no es el mejor, sin lugar a dudas, con un equipo de profesionales impresionantes como tiene Córdoba, y hoy somos la provincia que más casos tiene de variante Delta. Eso habla de un mal trabajo desde el Ministerio de Salud de la provincia. ¿Vos creés que la cantidad de vacunas que llegaron,
la cantidad de gente que tenemos vacunada. Nosotros en nuestra ciudad, que es una ciudad chica, ya estamos en inmunidad de rebaño porque superamos el 80% de la población vacunada. ¿Vos creés que la gente valore eso y de ahí se pueda llegar a mejores números de lo que se calculan todos? Yo entiendo que sí. Digamos, la vacunación, no te olvides la tremenda campaña de la oposición, ¿no? Primero que las vacunas eran un veneno e hicieron denuncia, después que llegaban pocas vacunas, después que las vacunas no se repartían a propósito. La verdad es que hubo un reparto justo, equitativo, para todas las provincias y eso permitió que permitió esto que decís vos, ¿no? Que en algunas ciudades de Córdoba ya estemos en inmunidad de rebaño. A mí me parece que el gobierno de la provincia de Córdoba tuvo un comportamiento durante el 2020 y uno distinto en el 2021. Cuando empezó la pandemia, en Córdoba había más restricciones que en el resto del país, con buen criterio, creo yo. Yo vivo camino a Altagracia, en Villa Parque Santa Ana. Se detectó un caso, se cerró la ciudad, vino el ejército, hubo asistencia alimentaria, se puso un puesto sanitario, se hizo un relevamiento y test a todos los vecinos, hasta lograr, hasta descubrir cuáles eran los contactos estrechos y la pasamos fenómeno. Pero después, en el 2021, como que la política metió la cola en el mal sentido, ¿no? Y empezó a alinearse con las posiciones del gobierno de Buenos Aires y a distanciarse del gobierno justo en el momento en que más necesidad teníamos de cuidarnos. Yo creo que la gente valora lo que se hizo en materia sanitaria, valora la importancia que tienen las vacunas, que no te olvides que tienen un costo entre 10 y 20 dólares cada vacuna. Es decir, que el gobierno nacional ha tenido que hacer un esfuerzo económico muy importante. Entre ellos, hacer que las grandes fortunas pongan un aporte voluntario, no voluntario, un aporte solidario que nos permitió comprar vacunas, que nos permitió fortalecer a los hospitales. Yo entiendo que tanto en el cuidado de la salud, me parece que el gobierno nacional ha estado a la altura de lo que se esperaba, y hay un número internacional que me parece que es muy importante destacar. Si vos analizás un año prepandemia, cuáles son la cantidad de muertos por año y la cantidad de muertos por año en el año de la pandemia, vos ves los países neoliberales de América Latina o con gobiernos neoliberales como Colombia, Perú, Bolivia, antes de que volviéramos a recuperar el gobierno democrático, tienen los peores números. 50% más de muertes en el año de pandemia. Si vamos a países centrales como Estados Unidos, un 20% más de muertos en el año de pandemia. En la Argentina hubo apenas un 12% más de muertos. Eso quiere decir que efectivamente el sistema sanitario estuvo a la altura de lo que necesitábamos y yo creo que eso la gente de a pie lo valora. Pablo, uno mirando los programas políticos porteños, ve que la oposición está más en el chicaneo que en presentar proyectos. Solamente basta los shows de odio que hace Milei y compañía, la reta con Bullrich, con Macri. Macri, un tipo que se complica cada vez más con la misma Patricia Bullrich, inclusive por el tema de lo que fue el golpe a Evo Morales en Bolivia. Yo creo que la gente tampoco es tonta y por más de que esté apática en este momento y hoy lo que más le interese sea llevar un plato de comida a la mesa para alimentar a sus hijos y su familia, me parece que tiene que tener en cuenta todo lo que pasó y todo lo que nos costó esto. Hay mucha gente que no está de acuerdo con lo que fue la cuarentena estricta. Esa cuarentena estricta es la que sirvió para que el Ministerio de Salud, que era secretaria antes, pudiera recuperarse por lo menos en algo. Y Córdoba no se puede quejar porque el gobierno nacional, en el peor momento de Córdoba, envió vacunas, envió respiradores y envió un montón de ayuda.
cosa de que no reconocieron nunca desde el gobierno de Hacemos por Córdoba. Sí, y te agrego más, no solo nunca se desatendió a Córdoba, sino que además eso fue independiente del comportamiento de sus diputados y diputadas en la Cámara, porque hay que decirlo, no nos acompañaron en proyectos muy importantes y que hubieran sido muy buenos para Córdoba. Por ejemplo, mira, el semáforo epidemiológico, ese proyecto para que pudiéramos establecer parámetros objetivos y no entrar en discusión política todo el tiempo, si cuándo se reabren las escuelas, cuándo se permite la circulación, etc. Simplemente era que nos pusiéramos de acuerdo en parámetros objetivos. Córdoba no nos acompañó, ¿no? Los diputados de Hacemos por Córdoba no estuvieron. Pienso en la ley de etiquetado frontal para saber qué contienen nuestros alimentos. Vos fíjate, si no sería útil para cordobeses y cordobesas saber lo que comemos con la cantidad de comida chatarra que nos venden. O bien la ley de humedales, justamente en Córdoba con el problema que tenemos con los incendios, ¿no? Que es una ley que lo que busca es que si se produce un incendio no se pueda cambiar el tipo de uso de la tierra, porque sabemos que hay mucho vivo que primero prende fuego el campo y entonces después lo puede usar, sea que si quiere un emprendimiento inmobiliario por ese lado, o si quiere cambiar y poner soja por el otro lado, y eso son leyes que serían muy importantes para Córdoba y no nos acompañaron, ni hablar con la reforma judicial tan necesaria, ni hablar de el proyecto para poder elegir el Ministerio Público Fiscal, que seguimos sin poder elegir un fiscal y tenemos al fiscal Casal como interino, que lo heredamos de Macri, y la verdad que todas esas cuestiones hubieran sido de gran utilidad, y sin embargo se diferenciaron políticamente porque apelan a este electorado, si se quiere, más de derecha, y lo vemos, por eso es que nosotros decimos, che, hay muchas listas en estas elecciones, pero hay dos proyectos, porque está el proyecto de Alberto y Cristina, crecimiento, cuidado de la salud, educación, y el otro es volver para atrás. Vos fijate que el macrismo vuelve con el tema de la deuda, ¿no? Como dicen que Fernández se endeudó más que Macri, o bien que el Frente de Todos no le interesa la educación, que quieren tener a un pueblo ignorante y con planes sociales, ¿no? No nos olvidemos que cuando Cristina se fue, solo había 150.000 planes en la Argentina. Cuando se fue Macri, había 500.000 planes en la Argentina. Es decir, que si hubo un gobierno que mientras saqueaba a todos, mantenía con planes para evitar la protesta social, ese fue el gobierno de Macri. Por eso no se entiende que el peronismo de Córdoba, que el Partido Justicialista de Córdoba no esté dentro del Frente de Todos, como está en todo el país, dividiendo el electorado en esta elección tan importante y haciendo el juego al macrismo. La verdad que sea por la asistencia que tuvo la provincia, sea porque no la hemos discriminado, a pesar de que votaran diferente en la Cámara de Diputados, hoy esa lista que se monta en la ola feminista para dos mujeres que de feminista no tienen nada, sí. Me parece que es un juego a esa política neoliberal y es una vuelta a que dentro de 2 años vuelva un gobierno como el de Macri. Yo creo que nuestro pueblo no es sonso. Fue engañado por el macrismo con promesas en el 2015, cuando nos decían que no se iba a tocar nada de lo que se había hecho bien y se iban a cambiar las cosas que se hicieron mal. Prometieron que no íbamos a pagar impuestos a las ganancias de los laburantes y pasaron a pagar el doble de los trabajadores. Iban a defender a los jubilados y recortaron las jubilaciones. Ni hablar de todas esas promesas. Hoy me parece que el electorado puede comparar a un presidente como Alberto, que cumplió sus promesas aún frente a la pandemia con toda la dificultad que hubo, y de vuelta este discurso mentiroso, lleno de noticias falsas del macrismo, que puede ser que él contenga a un electorado más duro, más de derecha, pero que a los sectores medios o a los indecisos o a los que no están tan alineados con una u otra fuerza política, me parece que no se vuelven a tragar ese sapo, ¿no? Mira, hoy uno escucha hablar a Rubinstein de salud
y no entendés nada porque dejó vencer un montón de vacunas, no se retiraron otras. Vidal dice de que no es necesario cambiar, es simplemente ajustar algunas cosas. O sea, no hay autocrítica y me parece que a eso la gente también lo siente, especialmente en lo que es la provincia de Buenos Aires, porque a mi criterio y fuera de un montón de analistas de la Corpo, se puede decir, o de los periodistas pagos, Axel Kicillof está haciendo un gobierno excelente y lo ha hecho en el tema de salud y en los otros temas también, inclusive arregló la deuda con más del 90% de los acreedores. Mirá, yo pensaba, ¿no? Con esto que decís, me acuerdo que después del 2015, cada vez que me hacían una nota, era obligatorio la autocrítica. Si no hacías una autocrítica, no te hacían una nota, ¿no? Era, ¿cómo? No hacen ninguna autocrítica, no hacen ninguna autocrítica. Y yo recuerdo que nosotros sí hicimos autocrítica, señalamos mucho, defendimos lo que se hizo bien y reconocimos cosas que se habían hecho mal. Ellos no, hicieron todo bien. Y me parece que ese discurso es el que distancia al electorado de la política, porque entonces los grandes medios concentrados equiparan, ¿no? Lo tenemos al macrismo que miente y dicen que mentimos nosotros y entonces igualan a toda la clase política y da igual y entonces empezás a elegir por otras cuestiones que son más motivaciones ideológicas o sentimentales y no, o afectivas, y no por el contenido de la política de lo que se hace. El gobierno de Axel, recordemos, Vidal decía que no había que hacer universidades, decía que no había que crear hospitales, durante el macrismo cayó el presupuesto en educación de manera increíble. La verdad es que no tienen vergüenza, pero eso sería imposible sin la colaboración de los medios concertados. Porque cuando cualquiera que diga Alberto se endeudó más que Macri, tendría que un periodista decirle, che, eso es mentira. A ver, decime otra cosa, porque es objetivo, no es algo opinable, ¿no? Uno puede decir, puede sentir que el gobierno te cuida más o menos, pero después los datos son objetivos, la cantidad de vacunas, los hospitales, los medicamentos, eso es objetivo. Me parece que tenemos un problema, que esta elección no tiene ningún debate político, no podemos discutir ideas, no podemos discutir propuestas, centralmente porque la oposición no puede discutir, porque justamente necesita basarse en algunas pavadas para hacer campaña, y los medios concentrados habilitan eso. No solo eso, sino que además se anotaron con la fake news como nunca, ¿no? Vos tenés una fake que aparece a la mañana y le dan credibilidad todo el día y le rebotan por los medios todo el día hasta que recién a las cansadas quizá a la noche reconocen que la cosa que era mentira. De vuelta con que aparecieron millones de dólares en Santa Cruz, después todo el día con esa noticia y después al final del día dicen, no, en realidad eso lo dijo un abogado. ¿Entendés? Que yo creo que hace mucho daño, porque finalmente lo que se debilita es nuestra democracia, y lo que sabemos muy bien es que cuando se debilita la democracia, lo que ganan son los poderosos, ¿no? La gente de a pie siempre pierde. Yo creo que nunca pensamos de que íbamos a tomar en serio en algún momento a Esmeralda Mitre, ¿no? Esmeralda Mitre que salió a los medios a contar todo lo que le estaba pasando en Diario La Nación, que el Albaceas no les está dando la información que corresponde y que ella, bueno, conoce muchos pormenores del PRO, del mismo Larreta, del mismo Mauricio Macri, de la misma Vidal, que no sabemos de dónde sacó los $500.000 para comprarse un departamento, aunque habían desaparecido 500.000, no sé si pesos o dólares en el tema de los jubilados, ¿te acordás? Sí, e igual Fernando Iglesias, que tiene un departamento, un piso increíble. Digo, con un sueldo de diputado no te compras un departamento de esa característica. Bueno, pero está la doble vara, ¿no? A nuestros dirigentes le buscan el pelo al huevo y me parece que está bien, porque yo creo que esa es la tarea del periodismo, investigar en profundidad para que la ciudadanía pueda saber. Lo que hay es un trato completamente desigual.
Yo me acuerdo que Felisa Micheli se le encontró en una caja de seguridad que tenía dentro de su despacho unos dólares que no eran $20.000, una suma, digamos, irrisoria para los números que se manejan, y fue juzgada y condenada, y salió del ministerio. La tenés a la vicepresidenta de Macri, Michetti, que se le denunció que le habían robado plata, que no podía explicar de dónde la había sacado, y ahí se archivó la causa rápidamente y sin problemas. O toda la persecución política que llevó adelante el gobierno de Macri a través de la AFI, investigando o persiguiendo incluso a partidarios de su propio espacio político o a de su familia, ¿no? Y sin embargo, ahí estábamos viendo qué pasa con el asunto. Yo no me quiero ni imaginar si la AFI de Cristina hubiera hecho algún seguimiento ilegal a algún dirigente de la oposición, en qué situación hubiéramos estado. Pero bueno, yo creo que ahí necesitamos efectivamente en algún momento una reforma del sistema de medios y una reforma judicial. Mientras eso no ocurra, nuestra democracia va a ser una democracia de baja calidad, porque hoy no se puede confiar en la justicia. No podemos confiar en los de nuestra fuerza ni nadie, porque finalmente es todo un barro en el cual finalmente todo el mundo queda sucio, y no tenemos nunca ninguna sentencia razonable que permita poder creer que van en cana los que tienen que ir en cana. Te pongo un último ejemplo. El CEO de Techín, Paolo Roca, reconoció que había pagado coimas, y resulta que condenan al funcionario que recibió la coima, pero no al empresario que la pagó. Mientras estemos en esta situación, va a ser muy difícil que podamos cambiar esta situación. Por eso creo que es importante entender que nuestra fuerza política necesita conseguir una mayoría en la Cámara, no para convertirnos en Argenzuela, como dicen algunos, sino para que nuestro espacio político pueda cumplir con sus promesas de campaña. Pablo, vos hablabas de la justicia y decías de que los diputados de Córdoba, los de Hacemos por Córdoba, habían votado en contra, y bueno, se entiende de que los diputados de Juan Schiaretti voten en contra, teniendo en cuenta de que nuestro fiscal general a nivel provincial es Delgado, que es quien trabajó hasta pocos días antes de hacerse cargo dentro del gobierno provincial. Y con todo lo que vino después, ¿no? La denuncia al IBE, y todas las barbaridades de incluir inclusive a otro fiscal como es el hijo del juez federal Busto Fierro. O sea, la justicia en Córdoba tampoco es lo mejor, y era casi cantado de que no iban a ir por una reforma judicial. El mismísimo Busto Fierros ya podría jubilarse, ¿no? 95 años. Ahí hay algo de la justicia que no se banca más. No, porque no solo 95 años, sino que debe cobrar un sueldo de 700.000 mangos por abajo de las patas. Sí. Necesitamos una renovación. Ponen este fiscal que nosotros objetamos en su momento, porque ya sabíamos que era un fiscal pro posiciones de la Iglesia en relación a las cuestiones que vienen planteando las mujeres. Y de verdad, ese intento por declarar la inconstitucionalidad de la ley de interrupción voluntaria del embarazo no es más que una movida del propio Schiaretti para consolidar su electorado de derecha. Es decir, vos fíjate, compiten con Cambiemos para ver dónde consiguen más los votos a la derecha. Es lamentable porque, digo, nuestra provincia o el gobierno de nuestra provincia sigue con argumentos del siglo XIX, ¿no? Con esta cuestión de que atacan a Córdoba y que hay que pelear contra el centralismo porteño para dar solución a problemas del siglo XXI. Yo creo que atrasan sus propuestas. Incluso es un poco falsa esta idea de montarse en la ola feminista y tener de candidatas a ellas que votaron en contra todo su bloque de la interrupción voluntaria del embarazo, y que además de feministas tienen poco y nada, ¿no? Pero digo, ahí tenemos, ¿no? Estas campañas que se montan sobre ejes falsos, y tiene que salir el gobernador a decir que como padre, como hijo, como hermano,
reconoce la fuerza de esas mujeres. Si hay algo que las mujeres no necesitan, es que seamos los hombres quienes validemos sus capacidades. Ellas mismas ya nos han demostrado la fuerza que tienen. Totalmente de acuerdo, pero además es contradictorio el mensaje, ¿no? Vamos con ellas, apoyemos a ellas cuando tenés un lío bárbaro en lo que es el polo de la mujer, donde hubo despidos, donde quienes se manifiestan tienen que utilizar máscaras para que no, para que después no la terminen echando. Y bueno, me parece que también Claudia Martínez está dentro de la lista, no recuerdo bien, pero es contradictorio. Es contradictorio, porque si uno la saca del contexto de campaña a la ministra Martínez, y la verdad que es una persona bárbara, yo comparto muchas de las cosas que dice y parte de su trabajo es importante. Ahora, sí, la precarización laboral de las contratadas en el polo de la mujer es notorio, tuvo que salir ahora Pepe Pien y la CGT a decir que se iban a pasar a planta en este momento, porque efectivamente reconocían esta contradicción. La verdad es que tiene una política, mira, el gobierno de la provincia de Córdoba tiene una política anti-trabajadores, ¿no? Lo vimos en la municipalidad de Córdoba, lo vimos con la caja de jubilaciones, sin debate, sin discusión, le recortan a los jubilados, tienen contratos basura. La verdad que a nosotros nos gustaría tener una relación diferente con el gobierno de la provincia. En otros aspectos trabaja muy bien, porque a diferencia de Macri, el endeudamiento que tiene nuestra provincia, que es muy alto, no fue a la fuga de capitales, ¿no? Se puso en obras, y eso es algo que hay que reconocerle al gobierno de la provincia. Pero comparado con las obras que está haciendo el gobierno nacional hoy en la provincia, más de 300 obras, la obra de cloacas en Villa El Libertador, en todas las ciudades barrios, la conexión cloacal, en el mismo trabajo que se está haciendo en Bajo Grande, son todas obras en la ciudad con fondos del gobierno nacional. Y en toda la provincia, las obras que ha hecho llegar Martín Gil como secretario de Obras Públicas, ¿no? Yo he recorrido algunas localidades del interior y la verdad es que ahí uno se da cuenta la importancia que tienen pequeñas obras, ¿no? De asfalto de unas pocas calles, o de construcción de un hospital, o de diferentes obras muy necesarias, de agua, de alumbrado, que se están haciendo, se reconoce, y que incluso muchos intendentes quitan el cartelito que dice que son con obras, con fondos del gobierno nacional, y sí, señor, como obras propias. Yo creo que en eso tendríamos que tener un fair play, ¿no? De la política. Si la guita la pone el gobierno nacional, reconocerlo y aceptarlo, y diferenciarte por otras cuestiones. Hacer una propuesta que esté basado en tus ideas, en tus propuestas, y no en esta falsedad, porque dicen, defendemos Córdoba, y yo no puedo identificar quién está atacando a Córdoba hoy. Inclusive pasa con los carteles del Nuevo Procrear también, ¿no? O sea, o los sacan o los dan vuelta, no sé, pero a ver, yo creo que la posición antiperonista, pues ya no digo antikirchnerista, yo digo antiperonista, antiperonismo nacional, en Córdoba está muy marcada. Yo le comentaba a un amigo de Cambiemos, le digo, mira, así pongan de candidato un plato con un huevo frito adentro, el hecho de que sea amarillo lo gana en Córdoba. Lo gana en Córdoba porque tenemos un pueblo conservador que no entendió qué es lo que pasa, y tenemos también, a mi criterio, un peronismo que no es peronismo. Es un peronismo de derecha. Eduardo González Holguín, no sé si lo ubicás al contador. Sí, claro que sí, gran compañero, profesor en la universidad. Exactamente, bueno, Eduardo me decía, el peronismo que tenemos en Córdoba es un peronismo menemizado, y yo creo que es así. Es un peronismo, el de Córdoba, cooptado por los grandes grupos concentrados y neoliberales, ¿no? Él dice, cuando Schiaretti dice defendemos Córdoba, en general está tomando el discurso de las cámaras empresarias, porque pareciera que los cordobeses están representados solamente por las cámaras empresarias. Y ahí me parece que el diálogo social tiene que ser amplio. Hay que escuchar lo que piden las cámaras, pero también hay que escuchar lo que dicen los sindicatos, hay que escuchar lo que dicen
todas las cámaras, no solo la de las grandes empresas. Me parece que hay que atender en esto. No hay salida para una provincia que se encierra en sí mismo. Eso es una mentira. No hay salida para Córdoba sin proyecto nacional. Y lo vimos en los 4 años de Macri. Por más que bailara el gobernador Schiaretti al ritmo de Macri, los despidos crecieron, los comercios cerraron, se perjudicaron actividades muy importantes en Córdoba, la automotriz, por ejemplo. Solamente durante los años de Macri, una marca de autos fabricaba una línea en Córdoba. El resto era todo importado. Fíjate la actividad del cuero, del plástico, de los textiles, de la alimentación, todos sectores económicos muy importantes en Córdoba, que cayeron en su actividad durante los años de Macri. El turismo, tan importante para Córdoba, Córdoba recibe un turismo que podríamos denominar un turismo popular, no el turismo de extranjeros que vienen con mucha guita. Reventó, porque si hay algo que cayó durante los años de Macri era la posibilidad de que nuestro propio pueblo, los trabajadores y las trabajadoras fueran de vacaciones a Córdoba. Es decir, que con Macri a los cordobeses y a las cordobesas nos fue muy mal, a pesar del discurso de los medios concentrados y a pesar de los intereses del gobernador. A Córdoba le va a ir bien si a la Argentina le va bien. Y eso tiene que ver con la política económica nacional. La apertura de importaciones que hizo Macri destruyó a la industria en Córdoba. El vaciamiento de la industria de la defensa puso en crisis al sector de autopartes también en Córdoba. Nosotros hoy estamos enviando al Congreso un proyecto de ley para declarar al sector de autopartes como parte, como sector estratégico de la industria nacional. Digamos, nosotros ya lo sabemos, para una Argentina, para todos los argentinos, tiene que ser con una matriz productiva, no con venta de commodities, de materia prima únicamente, porque el resto se importa y eso no da capacidad. El país puede crecer, pero crece para pocos. Y nosotros necesitamos una Argentina para todos y para todas. Pablo, la última. Te dejo con la gente para que vos los invites para el 12. Yo creo que es importantísimo ir a votar porque es ejercer tu derecho democrático, es la manera de hacer memoria y acordarte de todo lo mal que la pasaste hace 4 años atrás o más, ahora más. Pero sí, me parece que es una cuestión de ejercitar la memoria, de hacer archivo. Y cuando te cuentan de que hoy Fernández se endeudó más que Macri, ponerle ese audio del ministro de Economía de TN, Nicolás Dujovne, que dijo, es increíble, pero no teníamos casi deuda. Tal cual. Mira, a mí me parece importante, en primer lugar, participar. Eso no importa cuál sea la fuerza política de tu agrado, hay que participar, involucrarse y tener información. No hay nada más importante que el voto sea un voto informado. Y para eso hay que tener información y la verdad es que los medios concentrados colaboran poco con esto. Conocer las propuestas, involucrarse y participar. Eso fortalece la democracia. Cuando la democracia se fortalece, es la oportunidad para que la gente de abajo tenga más derechos, mejore su situación. Cuando hay baja participación democrática, es el negocio de unos pocos y unos vivos que se apropian del Estado para el beneficio de algunos sectores de la economía y nada más, ¿no? Con Macri lo vimos. El sector energético, el sector financiero, muchos negocios. El pueblo, caída del salario, caída de las jubilaciones. Por eso, primero, participar, no importa cuál sea tu posición política, porque eso fortalece la democracia. Segundo, tener presente, sobre todo en Córdoba, que hay muchas listas, pero solo hay 2 opciones. Está la opción de fortalecer a Alberto y Cristina, e ir con crecimiento, con inclusión, con más derechos, con más salario, con más trabajo, que es lo que necesita hoy nuestra gente, ¿no? Poder poner el plato de comida en la mesa y saber que si tenés problemas de salud, el sistema de salud está allí para atenderte. Y después, trabajo. ¿Qué es lo que quiere la gente de a pie? No quiere que le regales nada, quiere que le dé la posibilidad de trabajar, y ese es el proyecto de Alberto y Cristina.
El resto es volver para atrás, al endeudamiento, a la bicicleta financiera, a los tarifazos, al negocio con los amigos y al hambre para las grandes mayorías. El resto de las propuestas son funcionales a esta perspectiva macrista. Por eso es importante la participación y es importante el voto a Alberto, a la fuerza de Alberto y de Cristina, que es la que va a sacar a la Argentina adelante. Pablo, muchísimas gracias porque, bueno, sé que ustedes están con el tiempo acotado y nos pudimos hacer una nota extensa y más que clara. Muchísimas gracias por tu atención. No, muchísimas gracias a vos y un saludo para toda tu audiencia. Bueno, así pasaba entonces el diputado Pablo Carro. Él es precandidato a diputado nacional por la lista del Frente de Todos. Dale, seguimos con ustedes en la mañana de radio, porque estás en Mística, porque estás donde vos elegís estar.